Hola, buen día. Hematopoiesis es el proceso de formación de las células de la sangre. La hematopoiesis es un complejo influido por factores del individuo propios de tipo genético o hereditario, factores ambientales tales como nutrición, vitaminas, etc. y enfermedades diversas que afectan a la formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre, que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas, a partir de un precursor común e indiferenciado conocido como célula madre hematopoyética pluripotencial. Diferenciación hematopoyética. En el tejido hematopoyético se establecen dos líneas de diferenciación: línea linfoide, que se encarga de los linfocitos, y línea mieloide, que se encarga de todas las demás líneas. Las células madre hematopoyéticas se pueden clasificar en diferentes tipos, en totipotenciales, que pueden dar lugar a un organismo completo, en pluripotenciales, que tienen la capacidad de desarrollarse en una de las capas germinativas, que son endodermo, mesodermo y ectodermo, y multipotenciales, que tienen la capacidad de generar todos los tipos de células de un mismo tejido. Células pluripotenciales hematopoyéticas. La médula ósea es el sitio donde se producen las células sanguíneas. A partir de esta célula multipotencial, células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos, que incluyen los distintos linfocitos y plaquetas. Gracias. Siguiendo con el tema de células progenitoras hematopoyéticas, estas son células autorrenovables, se originan en la médula ósea y son multipotenciales, lo que quiere decir que tienen la capacidad de dar el origen a diferentes tipos de células de un mismo tejido. Ellas se van a multiplicar en situaciones de sangrado, infecciones o virus, y son de largo plazo y de corto plazo. Siendo las de corto plazo realmente las progenitoras, se van a dividir en linfoides y mieloides, que cuando maduran van a dar lugar a las células de largo plazo. Ok, ahora siguiendo con el tema de células funcionales y maduras. Estas son de tipo mieloides, que son glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, y de tipo linfoides, que están en los linfoblastos y cuando maduran van a dar lugar a los tres tipos de linfocitos, siendo B, T y linfocitos citolíticos naturales, que van a combatir a las células cancerosas y virus. Ahora, siguiendo con el tema de etapa de eritropoyesis, está regulada por una hormona que es la eritropoyetina, que en estadios tempranos está en el hígado y luego pasa al riñón. La eritropoyetina actúa en la médula ósea, específicamente en los precursores de la colonia eritroide. Los proeritoblastos, que captan hierro plasmático, a las 20 horas pasan a ser eritoblastos, que el grupo de ellos forma una isla eritoblástica. Luego pasan a ser reticulocitos, que su citoplasma está lleno de hemoglobina y a los 2 o 3 días pasan a la sangre a finalizar su etapa de maduración y formar a los eritrocitos. En el embrión, los eritoblastos están en el saco vitelino, que luego pasa para el hígado y finalmente para la médula ósea. La granulopoyesis es el proceso de formación de los granulocitos que circulan en la sangre, como lo son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Para iniciar con esta etapa, la primera célula que se reconoce bajo el microscopio óptico es el mieloblasto, que es una célula que tiene alrededor de 15 macrómetros de diámetro. Ella tiene un núcleo grande y relativamente claro, que contiene de 3 a 5 nucleolos. Esta es una célula que contiene poco citoplasma, no contiene gránulos y es levemente basófilo. Para continuar con este proceso, esta célula se divide por mitosis y es allí donde aparece el promielocito, que a diferencia de mieloblasto, ella es una célula que tiene aproximadamente 25 macrómetros de diámetro. Ella en su citoplasma contiene granulaciones azurófilas y es altamente basófilo. Luego viene la célula mielocito, que gracias a sus granulaciones secundarias específicas podemos diferenciar al eosinófilo, neutrófilo y basófilo. Esta célula luego le va a seguir a el metamielocito, que esta es una célula que contiene gránulos más específicos y ha alcanzado a los gránulos azurófilos. Luego le sigue la célula encallada, que esta es una célula que tiene un núcleo curvo y alargado, y en su núcleo va a formar lóbulos y así damos como
Y así damos como resultado a los progenitores maduros. Y es allí donde se va a diferenciar el basófilo, el neutrófilo y el eosinófilo. El tejido mieloide se encuentra en la médula ósea roja. Entre las trabéculas del sistema óseo esponjoso está formada por fibras reticulares una gran cantidad de células madres precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Su principal función es la transportación de las células sanguíneas. Almacena el hierro y son las que se encargan de la producción de las células que transportan la sangre. El estroma es un tejido estructural que ha sido definido como la matriz extracelular que se encarga de dar soporte y formar los órganos. Es un tipo de tejido que consta de distintos tipos de células y productos extracelulares que se encargan juntos de proveer a los órganos nutrición y soporte. Los capilares sinusoidales son conductos formados por epitelio fenestrado, pericito y malla fibrosa. Cuentan con un tamaño de 35 más micrones. Estos están ubicados en los órganos hematopoyéticos, el hígado, el vaso y la médula ósea. Estos conductos tienen la función de la circulación de la sangre a velocidad menor. Tienen una trayectoria irregular o forma de S. En la histología existen 4 tipos de tejidos básicos, los cuales son el tejido epidilar, cubre superficies y cavidades y forma glándulas. El tejido conjuntivo, protege, sostiene y estructura otros tejidos del organismo. El tejido muscular está compuesto por células contráctiles, las cuales se encuentran en órganos importantes y complejos, con los cuales son las vísceras y los vasos sanguíneos. Y el tejido nervioso. Este está formado por neuronas, las cuales transmiten, reciben e integran información del ambiente exterior e interior para controlar las actividades del organismo. Las células sanguíneas son células libres, las cuales son erococitos, leucocitos y plaquetas. Además, la matriz extracelular, llamada plasma, en conjunto es lo que conocemos comúnmente como la sangre. Las células asesinas son un conjunto de linfocitos, los cuales tienen la disfunción de destruir las células infectadas, las células cancerígenas y ser un regulador del sistema inmunitario innato. Los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos o hematías, son las células sanguíneas más abundantes y relativamente más pequeñas de los mamíferos. Se van a encargar principalmente del transporte de dióxido de carbono y oxígeno entre los tejidos y los pulmones. La cantidad normal de glóbulos rojos presentes en los humanos va a diferir entre sexos. Entre los hombres tenemos que se va a encontrar una cantidad de 4.35 a 5.65 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre, y entre las mujeres un 3.90 a 5.13 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre. Si un individuo presenta un recuento bajo de glóbulos rojos en sangre, esto quiere decir que está padeciendo una condición conocida como anemia. Por el contrario, un recuento alto o mayor de glóbulos rojos en sangre puede deberse a un trastorno que limita el suministro de oxígeno. Los eritrocitos en su estado fresco tienen un color rojo anaranjado, de ahí proviene su nombre eritrocitos, y contienen gran cantidad de la proteína hemoglobina, que es la responsable del color rojo de la sangre. Los leucocitos son otro tipo de célula sanguínea que se origina en la médula ósea y está presente en la sangre y en el sistema linfático. Son parte del sistema inmunitario del cuerpo humano y van a ayudar a combatir infecciones y enfermedades. Es así que un recuento alto de glóbulos blancos en sangre puede deberse a que el sistema inmunitario del cuerpo está tratando de combatir una infección o alguna enfermedad. Asimismo, algunos tipos de cáncer en la sangre hacen que los glóbulos blancos en la misma suban. Los leucocitos se dividen en granulares y no granulares. Entre los granulares tenemos
a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, siendo los neutrófilos los más abundantes de la población sanguínea, y entre el grupo de los no granulares o los agranulares tenemos a los monocitos con 1 a 9% y a los linfocitos con 20 a 40%, siendo los linfocitos los leucocitos más abundantes después de los neutrófilos. Basófilo. Se denomina basófilo a cualquier estructura de la célula que se tiñe fácilmente con colorantes básicos. Por ejemplo, son basófilos el ADN y el ARN. Sin embargo, cuando se emplea este término sin ninguna aclaración adicional, suele referirse a uno de los tipos de leucocitos de la familia de los granulocitos. Los basófilos cumplen una función muy importante en el sistema inmune, ya que los basófilos regulan ciertas respuestas alérgicas e inmunes que otras células no pueden controlar. También tenemos los monocitos. Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que luchan contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular la inmunidad contra sustancias extrañas. La principal función es la de fagocitar, es decir, comerse diferentes microorganismos o restos celulares. Pasamos a los macrófagos. Son células del sistema inmunatorio que se localizan en los tejidos. Proceden de células precursoras de la médula ósea que se dividen dando monocitos, que tras atravesar el epitelio de los capilares y penetrar en el tejido conjuntivo se convierten en macrófagos. La función principal de los macrófagos es la de fagocitar todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo, como las bacterias y sustancias de desecho en los tejidos. Por último tenemos los neutrófilos. Es un tipo de célula inmunatoria. Es uno de los primeros tipos de células que van al sitio de una infección y ayudan a combatirla, porque ingieren los microorganismos y elaboran enzimas que los destruyen. Los eosinófilos son tipos de leucocitos que desempeñan un papel importante en la respuesta del organismo frente a las reacciones alérgicas, el asma, la infección por parásitos, es decir, estas células forman parte del sistema inmunológico colaborando en la defensa contra agentes externos, pero a veces los eosinófilos causan inflamación en ciertos órganos. Un número bajo de eosinófilos en la sangre puede observarse infecciones sanguíneas y un número elevado de estos mismos puede causar ciertos tipos de cáncer. Los histocitos son células inmunitarias que destruyen las sustancias extrañas para proteger el cuerpo de una infección. Estos no viajan a través de la sangre, sino que se encuentran en los tejidos y diferentes órganos del cuerpo, tales como el cerebro, tejido mamario, hígado, pulmón, ganglios linfáticos, placenta, vaso y amígdala. Por consecuencia de un número normal de histocitos, se lleva a padecer una enfermedad llamada histocitosis. Por otro lado, las células dendríticas juegan un papel fundamental en la regulación de las respuestas inmunes. Estas son las principales células antigénicas, por su capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos de forma óptima a los linfocitos T y generar respuestas inmunes específicas. Además, se ha comprobado que también son capaces de activar otros tipos de células como linfocitos B, células NK o eosinófilos. Estas células se encuentran en grandes cantidades en las regiones superficiales del cuerpo como la piel, la faringe, la parte superior del esófago, la vagina, la parte exterior del cuello uterino y el ano. Por último, las plaquetas, siendo un trozo diminuto de una célula en forma de disco que se encuentra en la sangre y en el vaso. Las plaquetas son fragmentos de una célula muy grande de la médula ósea que se llama megacariocitos, que ayuda a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo, facilitando así la cicatrización de las heridas. Hay problemas cuando la cantidad de plaquetas es insuficiente o excesiva o no funciona como debería, ya que medir la cantidad de plaquetas en la sangre a veces ayuda a diagnosticar enfermedades o trastornos también llamados trombocitos. Tejido conjuntivo en el cual la célula predominante es los linfocitos.
Estos linfocitos son los encargados de la respuesta inmune específica y se producen en los órganos primarios para luego migrar a los órganos secundarios. Los órganos linfoides o linfáticos están conectados por vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Estos vasos transportan células del sistema inmunitario. Existen dos tipos de órganos linfoides, como ya antes nombrado, los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. En los órganos linfoides primarios se encuentran la médula ósea y el timo. En ellos se generan y se diferencian los linfocitos B y T maduros. Los órganos linfáticos secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a la mucosa. En estos tejidos, los linfoides B y T toman contacto con los patógenos y sus antígenos. El timo. El timo es un órgano linfoide primario y especializado del sistema inmunológico. El timo está compuesto por lóbulos idénticos. Histológicamente, cada lóbulo puede dividirse en una médula central, en una corteza periférica y que está los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen forma de frijol y forman parte del sistema inmunológico. Estos filtran las sustancias que el líquido linfático transporta y ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Tejido linfóide asociado a la piel. Su función principal es la de protección. Protección mecánica, función barrera debido a su relativa impermeabilidad al agua y a los compuestos disueltos en ella. Protección física como luz solar y termorregulación y protección frente a agentes vivos. Tejido linfóide asociado a la mucosa. Es un tipo de agrupación de células linfóides sin organización o estructura, que se encuentra asociado a la mucosa y que forma parte de una serie de localizaciones linfóides repartidas por el organismo. Son un depósito del tejido linfático, incluido en fibras elásticas y músculo liso, y que a diferencia de los ganglios linfáticos no tienen cápsula de tejido conectivo. El vaso es un órgano que se encuentra a la izquierda, justo debajo de la caja torácica. Muchas enfermedades como infecciones y enfermedad hepática y algunos tipos de cáncer pueden causar un aumento de tamaño del vaso, también conocido como esplenomegalia. Las células plasmáticas son un depósito de tejido linfático incluido en fibras elásticas y músculo liso, ya que a diferencia de los ganglios linfáticos no tienen cápsula de tejido conectivo. ¿Qué son los linfocitos? Tenemos que los linfocitos son células elaboradas en la médula ósea, que circulan en la sangre y son parte del sistema inmunológico. Un linfocito es un tipo de glóbulo blanco. Hay dos tipos de linfocitos principales, que son las células B y las células T. Las células B producen anticuerpos, los cuales se unen y destruyen a los virus o bacterias invasoras. Son responsables de la inmunidad humoral. Su función principal es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. Las células T son combatientes directos de los invasores extraños, ayudan a destruir las células tumorales, controlan respuestas inmunitarias y también son productoras de citoquinas, las cuales son sustancias biológicas que ayudan a activar otros componentes del sistema inmunológico, uno de los cuales son los macrófagos. Dichos macrófagos actúan limpiando los restos de los invasores y el tejido muerto después de una respuesta inmune. Los linfocitos T de una célula madre en la médula ósea migran al timo para madurar. La célula inmadura se denomina timocito, el cual durante el proceso de maduración en el timo se diferencian en linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Los linfocitos así desarrollados circulan por la sangre y por el sistema linfático, hasta que son activados al contactar con un antígeno específico. Ahora bien, ¿qué son los linfocitos CD4? Tenemos que los linfocitos CD4 son un tipo de células que constituyen una parte esencial del sistema inmunitario. Su función principal es la de activar al propio sistema, alertándole de la presencia de patógenos o de una replicación errónea de células humanas, para que les dé frente y se pueda corregir la situación.
Entonces tenemos que las células CD4 son las células ayudantes, las que dirigen el ataque contra las infecciones. Ahora bien, ya hablando de las células CD8, de los linfocitos CD8, son las células supresoras, las que finalizan una respuesta inmunológica. Estas también pueden ser asesinas, que matan a células cancerosas y a células infectadas por virus. Los linfocitos CD8 son células que provocan la apoptosis celular mediante una interfase llamada sinapsis inmunológica. Ya para finalizar lo de los linfocitos CD8 neutralizan células infectadas mediante un ataque directo, inyectando enzimas tóxicas que provocan su destrucción. Se denomina timocito, el cual durante el proceso de maduración en el timo se diferencian en linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Los linfocitos así desarrollados circulan por la sangre y por el sistema linfático, hasta que son activados al contactar con un antígeno específico. Ahora bien, ¿qué son los linfocitos CD4? Tenemos que los linfocitos CD4 son un tipo de células que constituyen una parte esencial del sistema inmunitario. Su función principal es la de activar al propio sistema, alertándole de la presencia de patógenos o de una replicación errónea de células humanas, para que les dé frente y se pueda corregir la situación. Entonces tenemos que las células CD4 son las células ayudantes, las que dirigen el ataque contra las infecciones. Ahora bien, ya hablando de las células CD8, de los linfocitos CD8, son las células supresoras, las que finalizan una respuesta inmunológica. Estas también pueden ser asesinas, que matan a células cancerosas y a células infectadas por virus. Los linfocitos CD8 son células que provocan la apoptosis celular mediante una interfase llamada sinapsis inmunológica. Ya para finalizar lo de los linfocitos CD8 neutralizan células infectadas mediante un ataque directo, inyectando enzimas tóxicas que provocan su destrucción.